agradecerles por asistir. Para nosotros es un evento muy importante porque es un tema que nos convoca a todos y a la vez hoy conversando también encontramos que tenemos muchos puntos en común, todos de distintas aristas, así que bueno, espero que sea de provecho. Lo primero que les queríamos comentar, que lo que vamos a tener primero es una apertura del evento, luego van a haber 2 bloques en donde van a estar los panelistas con 2 bloques de preguntas, así que vamos a tener la posibilidad de hacerle las consultas que queramos a través de un QR que les vamos a poner en pantalla para que ustedes puedan con sus celulares generar la consulta que tengan y luego al final de cada bloque vamos a estar compartiéndolas con ellos, así es más dinámico. Y bueno, primero entonces pedimos que pase a Iblis Vidal, que es coordinadora del Observatorio de Reportes de Sostenibilidad y de la certificación profesional en reportes de sostenibilidad por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración UDELAR. Flavia Fernández, presidenta de la Comisión de Gestión y Reportes de Sostenibilidad del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. Y María Laura Rodríguez, responsable de Asesoría Económica, Comunicación y Sostenibilidad de la Unión de Exportadores del Uruguay. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Gracias por estar con nosotros en este espacio. Espero que me vean. Soy bastante alta, así que tengo ese punto a favor. Bueno, para nosotros es una alegría poder realizar este evento hoy, organizado por el Departamento de Contabilidad Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la UDELAR, es como un trabalengua, y específicamente del Observatorio de Reporte de Sostenibilidad. Por lo general los agradecimientos se quedan para el final, ¿no? Pero yo por las dudas así no me olvido. Quiero agradecerles a todos los profesores, a los docentes del departamento que nos han ayudado en la organización del evento, a los funcionarios también de la facultad que nos han colaborado un montón, a CPA Ferrer con quien hemos organizado esta actividad y también a distintas organizaciones con las que tenemos convenios enfocados en este tema, como DERES, la Red Uruguay del Pacto Global, la Unión de Exportadores del Uruguay y el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores. Creo que no me olvidé de ninguno. Y pensando en estas organizaciones que hoy están acá también, nos están acompañando, está el ODS 17, que no sé dónde quedó en este acomodo, pero es importante las alianzas, ¿verdad?, para impulsar este tema de la sostenibilidad que compete a distintos ámbitos. Este evento lo queríamos hacer desde hace mucho tiempo, lo habíamos pensado con la profesora Carolina Suaga, cuando comenzamos a desarrollar el Observatorio de Reporte de Sostenibilidad, y nos dimos cuenta que las empresas, a la hora de reportar, utilizaban, por lo general, no un solo estándar, sino que utilizaban varios estándares. Es un comportamiento, un fenómeno que no solamente pasa en Uruguay, sino que pasa a nivel internacional. Entonces, por lo general, las que ya tienen más experiencia en este proceso, combinan distintos marcos. Y por eso, la idea de hoy es poder conformar y presentar una mesa de diálogo donde puedan estar al mismo tiempo los representantes de estos estándares, ¿verdad?, que utilizan las empresas, y más allá de los representantes de estos estándares internacionales, también hay expertos del tema y poder dialogar en torno a este objetivo. Y creo que le doy gracias también a los panelistas por aceptar esta invitación, porque teníamos temor de que alguno dijera, bueno, me vas a poner en la mesa con otros representantes de estándares, pero les agradezco por haber confirmado la invitación y creo que eso da cuenta del interés que existe a nivel internacional y también en Uruguay, y de los esfuerzos para tratar de lograr esa interconexión de las guías, ¿no?, que es un desafío para las empresas que están reportando hoy, para los profesionales que también están trabajando en estos temas, lograr precisamente combinar esas materialidades y esos estándares, marcos y normas de reportes. Hablando del observatorio, ya aprovecho y comento para los que no saben, recientemente en julio de este año, hicimos el lanzamiento de la página web del observatorio, así que los invitamos a que puedan acceder a la página. Está alojada en el sitio de la Facultad de Ciencias Económicas, en el Departamento de Contabilidad Tributaria, en el área de investigación. Capaz que hay que pensar en una ruta un poco más amigable, pero bueno, es interesante la información que se ha recopilado y que está de acceso público para que todos la puedan ver. Y creo que da cuenta también del interés que hay en el tema, ¿no?, de cómo las empresas en Uruguay están comprometidas con la sostenibilidad, con gestionar la sostenibilidad,
y con presentar los reportes como una forma de comunicar esa transparencia y esa rendición de cuentas. Y creo que el interés también nos llega a nosotros, ¿no? Por algún motivo estamos hoy acá porque estamos interesados en poder aprender, en poder sacarnos un montón de dudas que seguramente tenemos de cómo implementar estos estándares, así que les agradezco también a ustedes por acompañarnos. Cualquiera de los dos que quiera seguir, así no hablo yo sola. Buenas tardes. Bueno, de parte de la Unión de Exportadores del Uruguay, es un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Les cuento para quienes no conocen, la Unión de Exportadores tiene un área que se llama Unidad de Exportación Verde, que la creamos hace 2 años. Venimos trabajando en temas ambientales hace como 15, pero a partir del 2022 creamos esta unidad que es de sostenibilidad, triple impacto, y lo que buscamos es acompañar a las empresas en transitar el camino de la gestión sostenible. Creamos un sello, Gestión Sostenible UEULATU, junto a NATU, y bueno, venimos trabajando con las empresas de distintos tamaños, de bienes y servicios, y también en distintas etapas de madurez en cuanto a la sostenibilidad. Y bueno, la alianza que tenemos con la universidad, y en particular con el Observatorio de Reportes de Sostenibilidad, también implica trabajar en esa ayuda para poder transformar lo que es la transparencia de la empresa y ese mostrar lo que se está haciendo. Así que por eso estamos acompañando, por eso estamos trabajando juntos y se viene una investigación. No quiero spoilear. Pero bueno, realmente hay mucho interés de parte de las empresas exportadoras y en particular aquellas que están exportando a destinos que están cada vez más exigentes en cuanto a cómo demostrar que la empresa está trabajando en sostenibilidad, y eso es un tema súper relevante para nuestras exportaciones. Así que nada, simplemente era darles este saludo y bueno, ojalá sea una jornada fructífera. Gracias. Bueno, buenas tardes. También hoy, esto demuestra que Uruguay es chiquito y todos nos encontramos en los mismos lugares, y eso es muy, muy lindo, y muy lindo ver esta sala completa con todos ustedes. En realidad les voy a pedir disculpas, pero voy a leerlo para hacer el tiempo más óptimo y ir a los panelistas, que es lo que todos vinieron a escuchar. En cierta forma, me siento especialmente honrada en estar aquí en representación del Colegio de Contadores y Administradores del Uruguay desde el año 2021. Hemos recorrido un camino increíble junto a diversas entidades, trabajando con un objetivo común: integrar la sostenibilidad en la gestión de nuestras organizaciones. Hasta hace poco esta área no contaba con un marco institucional definido, a diferencia de las normas contables tradicionales, pero gracias al esfuerzo de muchas personas esto está cambiando. Fue justamente ante esta necesidad que junto a la Facultad de Ciencias Económicas y Administración impulsamos la Alianza Uruguaya de Reportes de Sostenibilidad. Esta iniciativa convoca actores relevantes del ecosistema, lo que asegura que la visión no sea netamente contable, y esta metodología de someterlo a consideración de otros actores relevantes es lo que adoptaron los colegas latinoamericanos. Esta propuesta de trabajo colaborativo entendemos crucial para avanzar hacia la creación de un marco institucional en sostenibilidad. Es gratificante contarles que el año pasado nuestra iniciativa fue nombrada a nivel internacional en la sesión 40 DISAR de la UNTAD, y actividades que coincidió con el Foro Mundial de Inversiones en Abu Dhabi, Emiratos Árabes, destacando esta propuesta, entre otras jurisdicciones, como un enfoque innovador y proactivo. En esta oportunidad les compartimos que pasó algo más significativo. El Consejo Directivo del Colegio ha conformado y ha confiado en la Comisión Técnica de Gestión y Reporte de Sostenibilidad, que algunos integrantes se encuentran en esta sala, la tarea de desarrollar una norma técnica, lo que en nuestra jerga le llamamos pronunciamientos, que muchas veces es adoptada por distintas instituciones en el marco contable, que es una guía o que en cierta forma un camino, una ruta que orienta el trabajo profesional de contadores públicos en diversas organizaciones.
Para este proceso será convocada la Alianza Uruguaya de Reporte y Sostenibilidad y a todos sus integrantes, y esta guía, que considerará los lineamientos de las normas internacionales de reporte de sostenibilidad establecidas por el ISSB, nos permitirán adoptar de manera efectiva y estructurada la sostenibilidad de la gestión contable y organizacional ajustada a nuestra realidad uruguaya. Este proceso, además, está complementario y alineado con los avances de los miembros a la Alianza Regional de Reporte de Sostenibilidad, que también la integramos junto con la facultad, siguiendo el ejemplo de países como Brasil, México y El Salvador. Y desde nuestro lugar como profesionales y docentes, en mi caso, los invito a sumarlos a esta iniciativa con entusiasmo, y que entendemos que juntos podemos hacer que la sostenibilidad se convierta en un pilar central de nuestra profesión, al igual que lo son las normas contables tradicionales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a dar inicio al panel de forma de comenzar las exposiciones. Le pedimos que pase al frente Felipe Filomeno, director ejecutivo del Pacto Global Uruguay, a Carolina Bartesagui, gerente académico de capacitación de UNIT. Tenemos conectado a través de Zoom a Arturo Rodríguez de México, gerente de Relaciones para Iberoamérica, Fundación IFRS. También tenemos desde Colombia a Andrea Pradilla, directora del Global Reporting Initiative, GRI en Latinoamérica. También nos acompaña Gabriel Botino, representante residente adjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en Uruguay, y también a Inés García Fronti, del Comité Grupo IR Latam. También modera Florencia Echeverrigaray, socia de CPA Ferrer, co-lidera el departamento de outsourcing de la firma. Buenas tardes para todos. Capaz Inés, Gabriel, los invitamos igual a que nos acompañen desde ahora, si quieren, aquí. Bueno, pueden subir después, chicos, no hay problema. No quieren saber nada. Bueno, no hay problema. Entonces, vamos a dar comienzo presentando a Felipe Filomeno, director ejecutivo de Pacto Global Uruguay, iniciativa de Naciones Unidas para movilizar a las empresas a que contribuyan al desarrollo sostenible y promover prácticas comerciales responsables. Ha trabajado en proyectos de triple impacto, explorando comunidades de permacultura en América, África, Australia, Nueva Zelanda y Asia. En Uruguay se destaca en el ámbito de emprendimientos de impacto, participando en procesos de transformación organizacional con empresas nacionales. Está formado en Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela y especialista en diseño de procesos en la Lund University de Suecia, con experiencia en multinacionales de Sudamérica y Europa. Bienvenido de vuelta, Felipe. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Felipe, sabemos que el Pacto Global tiene como misión generar una red de empresas que trabajen por un mundo sostenible, que trabajen por el cumplimiento de los ODS y de los 10 principios de sostenibilidad, los 10 principios de desarrollo sostenible. En este sentido, hemos sido testigos de cómo la red ha crecido en Uruguay, logrando una enorme adherencia de empresas nuevas en los últimos años, y estas son justamente las empresas que tienen el compromiso de generar año a año información sobre su situación de sostenibilidad a través de lo que ustedes llaman el COP o Informe de Progreso. Entonces, en ese sentido, te queremos hacer la primera pregunta. Sabemos que recién ha cerrado el periodo de reporte del último año, y queremos saber qué nos podés decir sobre el desafío de incorporar estándares internacionales de reporte en empresas locales. Perfecto. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la introducción, pero también por la invitación. Es una alegría volver a estar en esta casa de estudio y especialmente compartiendo panel con colegas representantes de
de estos reportes de sostenibilidad, pero también de nuestras organizaciones que están trabajando en conjunto para esta búsqueda de indicadores. Como comentabas, desde la red de Uruguay de Pacto Global, lanzada y renovada en el 2021, hemos tenido un crecimiento de empresas bastante acelerado. Hoy en día son más de 70 empresas que en Uruguay se suman a la iniciativa, de diversos sectores, de diversos tamaños, de diversos niveles de madurez. También, como comentabas, justo cerramos en agosto nuestro periodo de reporte, y sí es cierto que para muchas de las empresas era la primera vez que reportaban una comunicación de progreso, pero no es la primera vez que reportaban sostenibilidad. Muchas de ellas también reportaban en GRI, reportaban a nivel financiero, o tenían determinados reportes de impacto. Creo que el gran cambio que ocurrió con la comunicación de progreso de Pacto es que por primera vez pasamos a un modo formulario. Entonces, ya no es solamente esa herramienta de comunicación que puede ser un reporte de sostenibilidad, donde contamos nuestras iniciativas y nuestros impactos. Ahora ya estamos pasando a también esa medición, digamos, específicamente en lo que son los principios de Pacto Global, que se marcan en ambiente, estándares laborales, derechos humanos y anticorrupción. ¿Qué puedo decir de la experiencia de nuestras empresas? El ecosistema de reportes de sostenibilidad está cambiando rápidamente y se está actualizando. Y el sistema de las empresas en Uruguay para reportar también está cambiando. Quizás no a la misma velocidad, ambas cosas, pero está ocurriendo. Quizás empezaba un poco por el aspecto corporativo. Muchas empresas desde casa matriz ya tenían algún tipo de reporte y querían incorporarle esa visión local, o simplemente tenían como que esa alineación con las estrategias que tiene la empresa con su casa matriz. El siguiente nivel fue a nivel de las pymes, muy impulsado por lo que son las cadenas de suministro y ese contacto que tienen con las empresas grandes, pero también desde esa posición de la pyme que se está diciendo, bueno, ¿cómo traduzco este lenguaje de ODS, que a veces queda muy abstracto y muy lejano? ¿Qué significa específicamente modo empresa, modo pyme, modo sobrevivencia, modo negociación con actores que son de otro tamaño? Entonces ahí notamos muchas preguntas de lo que era el reporte de Pacto Global, que quizás la pregunta no era relativamente compleja porque había alguna posibilidad, pero al ser la primera vez que mi organización pongo esa pregunta sobre la mesa, genero conversaciones. Entonces fue un proceso también de tomar el reporte de sostenibilidad como una herramienta de gestión. Entonces poder determinar, bueno, qué departamentos van a empezar a reportar algunas preguntas, qué personas son como que guardianes de los compromisos que tenemos y los indicadores que estamos planteando, pero creo que también la clave fue incorporarse a estándares internacionales de reporte y poder decir, entonces, el reporte que yo ahora estoy elaborando, mis datos son entendibles, son comparables, son transferibles con otras empresas, con otras cadenas de valor de suministro, con otros marcos regulatorios. Entonces creo que ese fue un lindo camino de aprendizaje que ahora continúa para muchas empresas como ha venido en los últimos años. Y tengo que subir los reportes al observatorio. Bueno, muchas gracias, Felipe. Justamente esto que comentabas, ¿no? De cómo el proceso de completar la comunicación de progreso interpela de alguna manera a las empresas a hacerse preguntas, cuestionamientos y trazar líneas de acción que seguramente se verán reflejadas en el año que viene. La segunda pregunta que teníamos para hacerte tiene... Bueno. Ya había cedido el micrófono. Ya lo abordaste de alguna manera, hablando de esto mismo, desde cómo nos obliga a repreguntarnos y tomar acción en ciertas cosas, pero bueno, cómo pueden implementar los principios del Pacto Global las empresas como un proceso previo al reporte. Tú contabas ahora que al encontrarse con el reporte, bueno, empezaban a surgir todas esas preguntas, pero bueno, en el proceso previo también entendemos que uno es de valor y nos puedas contar. Sí, creo que el Pacto Global ser una iniciativa basada en principios, nuestros principios nuevamente, y lo voy a seguir repitiendo, en ambiente, derechos humanos, estándares laborales y anticorrupción, ese es como un qué. Eso es como una guía que le sirva a la empresa cómo voy a hacer negocios, de qué manera voy a hacer negocios. Pero a eso hace falta, más allá del compromiso, un seguimiento de indicadores. Entonces, ¿cuál es mi plan? ¿A qué fecha? ¿Con qué objetivos? ¿Quién lo controla? ¿Cómo tengo sistemas de gestión que también me validen estos números? Entonces,
Creo que a nivel previo es fundamental también decir esta es la manera como vamos a hacer negocios y se complementa y el siguiente paso pasa a ser este reporte de sostenibilidad. En un punto un poco más general, creo que la Agenda 2030, más allá de todas las controversias, las ideologías o las diferentes geopolíticas mundiales, trajo unos temas muy importantes sobre la mesa. Y quisiera nombrar brevemente tres antes de pasar el micrófono. Creo que uno fue establecer una hoja de ruta común. Entonces tenemos esta hoja de ruta que ha estado acordada a nivel de naciones, de gobiernos, de sociedad civil y de empresas. Lo segundo es que también modificó, actualizó lo que pensamos como sostenibilidad. Entonces hoy en día nuestro acuerdo es que sostenibilidad incluye aspectos de gobernanza, de sociales también. Y lo tercero fue como una convicción de que el camino para hacerlo es público-privado. Ahora sabemos que la Agenda 2030 entramos en procesos, la Agenda 2030 es pasado mañana. Entonces, justamente ahora en septiembre, en la Asamblea General de Naciones Unidas, se va a empezar esa conversación, ¿no? ¿Cuál va a ser la siguiente agenda, digamos? Y esto no significa extender la fecha de entrega. Y el examen que no te entregué 2030 te lo entrego 20 años después. Esto significa de qué bases vamos a poner sobre la mesa para decir qué tiene que poner la empresa en una agenda 2050. Muchas gracias, Felipe. Ahora sí, pasamos a Carolina. Carolina Bartesay es gerente académica de capacitación de UNIT, docente del programa especialista en gestión de la calidad y auditora jefa de sistemas de gestión de calidad y gestión ambiental de UNIT AENOR. Secretaria técnica del Comité de Responsabilidad Social de UNIT y del Comité de Servicios Relacionados a Educación y Aprendizaje. Representante de UNIT en el grupo de trabajo de ISO de Responsabilidad Social, encargado de desarrollar la norma ISO 26000 y representante del grupo de traducción de dicha norma. Bienvenida también, Carolina. Y sabemos que existen diversas ISO relacionadas a temas que tienen que ver con la sostenibilidad, como temas de seguridad y salud laboral, como temas de gestión ambiental, pero hoy puntualmente queremos conversar contigo sobre la ISO 26000, la Guía de Responsabilidad Social, y preguntarte cómo esta guía ayuda y ha ayudado a las empresas a implementar la responsabilidad social y cuál ha sido el rol de UNIT en este proceso. Y ya aprovecho y te hago otra pregunta, y es también si se prevé que se emitan nuevas normas en relación a estos temas. Bueno, muchas gracias. ¿Podés probar de prender lo que fue apagado? ¿Y este? Tenemos dos, sí, ahí está. Sí. Entonces lo dejo acá. Listo. Bien, gracias. Sí, hablaste con micrófono apagado. Sí, pero sí. Se escuchó perfecto. Ah, bueno. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradezco la invitación en nombre de UNIT. Bueno, siempre es lindo volver a hablar de responsabilidad social. A ver, la primera pregunta, vamos de a poco. Con respecto a cómo la norma UNIT ISO 26000 contribuye para que las organizaciones integren la responsabilidad social. Como bien decías tú, es una norma que establece orientaciones, directrices aplicables a cualquier tipo de organización, a cualquier tipo de empresa, grande, chica, pequeña, pública, privada, en fin, a cualquier tipo de organización. El primer aspecto que me interesa destacar es que pone sobre la mesa un acuerdo sobre una definición de responsabilidad social, ¿no? Esto fue en el 2010, evidentemente había muchísimas y siguen habiendo diferentes conceptos o definiciones de lo que es responsabilidad social, pero bueno, se acuerda a nivel internacional y después adoptado a nivel nacional un concepto de responsabilidad social. Lo que busca este concepto y cómo trata la responsabilidad social tiene que ver con la responsabilidad que tienen las organizaciones de incorporar a sus tomas de decisiones aspectos ambientales y aspectos sociales, ¿no? Considerando todas sus partes interesadas, considerando sus relaciones, ¿sí?, con la finalidad de contribuir al desarrollo sostenible, ¿no? Eso no se puede perder de vista. Ya el concepto de responsabilidad social busca que las organizaciones contribuyan al desarrollo sostenible.
no es una norma con orientaciones solo para reportar, si bien tiene dentro de lo que es la gestión los reportes, implica también otros aspectos. Otro de los elementos que quiero destacar como aporte de la norma es ver esa la responsabilidad social como algo que es totalmente integrador dentro de la organización y más global dentro de la organización, ¿no? Se veía ya que muchas empresas, organizaciones, cuando hablaban de responsabilidad social, incluían algunas prácticas o mencionaban prácticas que a veces perduraban, otras veces no. Entonces, la norma lo que incluye es considerar la responsabilidad social como parte de una organización. Y en ese sentido, parte de decir, bueno, una organización para integrar la responsabilidad social, primero tiene que reconocer lo que es la responsabilidad social para su organización. Y en ese trabajo implica identificar sus partes interesadas, poder identificar cuáles son sus impactos, cuáles son los intereses y expectativas de la sociedad y de las partes interesadas, vuelvo a repetir, hacer de alguna manera un análisis exhaustivo de debida diligencia para poder identificar sus impactos negativos con la finalidad de poder abordarlos, mitigarlos o disminuirlos. Esa es un poco la lógica. Y qué herramientas nos da de apoyo es lo que ISO 26000 llama las materias fundamentales. Y en esas materias fundamentales, de alguna forma, abarca los diferentes aspectos que tienen que ver con una organización. Las voy a leer para que no olvidarme de ninguna o no mencionarlas mal. Primero que nada, la gobernanza de una organización, ¿no? O sea, no puede existir ninguna programa de desarrollo sostenible o de sostenibilidad sin pensar en que tenemos una gobernanza que apunta a eso. Después, derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, asuntos de consumidores y participación activa y desarrollo de la comunidad. Sobre esas materias fundamentales, la norma lo que nos trae es un montón de asuntos para cada una. Lo que le plantea a la organización es, bueno, analicen en base a esas materias fundamentales, todas son aplicables a todas las organizaciones, cuáles son los asuntos que les son pertinentes a su organización. Allí trata de reflejar todos los impactos o la gran mayoría de impactos que pueden tener las organizaciones en cada una de las partes interesadas, en la sociedad en su conjunto, y entonces que la organización haciendo ese análisis, primero identificar, y después poder priorizar, dar significancia y priorizar. ¿Cuáles son los que quiero abordar? ¿Cómo los quiero abordar? Para después de eso, lo que llega a ser importante para su organización, poder establecer prácticas. Prácticas que empiezan, por supuesto, desde definir cuál es el rumbo de la organización en responsabilidad social, generar toma de conciencia dentro de la organización, en su esfera de influencia, e incorporar esos elementos para abordar los impactos en sus sistemas, en sus procedimientos, en sus actividades, en su toma de decisiones. Esa es la lógica de la norma, ¿no? Por supuesto que habla de comunicación, entonces ahí la forma de comunicar, de reportar, será a través del GRI, del pacto, de una metodología propia de la organización, en función de las necesidades que tengan, y como terminar una revisión y mejora, ¿no? Esto no termina, dije terminar, pero no termina, es un ciclo. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué salió bien? ¿Cómo fueron los indicadores? Y cómo mejoro en los diferentes aspectos, de acuerdo a las estrategias de cada organización. Creo que eso, no sé si resume un poco cómo aporta la norma. ¿Qué hizo UNIT o cómo apoya UNIT? Bueno, tú ya mencionaste que UNIT participó en el desarrollo de la norma internacional, pero no solamente UNIT como organismo de normas técnicas, de normalización del Uruguay, que representa a la ISO en Uruguay, y representamos al Uruguay ante la ISO, participamos y elaboramos diferentes normas técnicas que apoyan a las diferentes materias fundamentales que hablé recién, ¿no? Temas ambientales, temas de seguridad y salud en el trabajo, temas de equidad de género, diferentes aspectos vinculados a esas materias fundamentales, donde
se elaboran normas para que las empresas después las puedan utilizar. Las difundimos, capacitamos, hay esquemas de certificación que permiten que las organizaciones de alguna manera puedan mostrar que cumplen con determinadas normas también vinculadas a la responsabilidad social. O sea que creo que ese es el rol principal de UNIT. No sé si queda respondida la pregunta. Y lo último, lo que todo el mundo quiere saber, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y esas también las traje escritas por las dudas. Primer elemento que me parece que está bueno dejar claro es que la estrategia de ISO también tiene que ver en desarrollar normas que de alguna manera contribuyan al desarrollo sostenible en forma general. Entonces, cada uno de ustedes puede ingresar en la página de ISO y ver cómo esas normas de alguna manera están asociadas a los diferentes ODS, ¿no? Entonces podemos ahí identificar. Obviamente algunas parecen como más directas, otras indirectas. Tenemos las normas de gestión ambiental, de seguridad, de calidad, pero hay normas también como más específicas o que las entendemos más directos a esto de responsabilidad social. En el último tiempo, este año, por ejemplo, se aprobó en ISO, y UNIT está trabajando en un comité especializado en lo que es normas de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, ¿no? Eso es un tema que está muy, muy relacionado. Hay normas de compras sostenibles, pero más allá de eso, también es como bastante novedoso. Ahora se va a presentar en la próxima asamblea de ISO una guía ISO, de directrices de orientaciones para la gestión de los objetivos de desarrollo sostenible. O sea que ese es como lo más novedoso y que de alguna manera contribuye a cómo las organizaciones pueden seguir integrando los temas de sostenibilidad. No sé si alguna otra pregunta, alguna aclaración. Muchas gracias por la no. Seguramente después en el espacio de preguntas podemos tener alguna pregunta del público. Así que bueno, seguimos con nuestro próximo panelista que está en modo virtual. Yo me voy a mover porque no veo en aquella pantalla, así que por lo menos para no sentir que le doy la espalda, aunque entiendo que nos toma aquella cámara. Bueno, vamos a presentar a Arturo Rodríguez, gerente de Relaciones para Iberoamérica en la Fundación IFRS. En este cargo lidera los esfuerzos en la región para generar conciencia entre las empresas, los inversores, los reguladores y demás actores de los mercados de capitales sobre el Consejo de Normas Internacionales sobre Sostenibilidad. Cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando en temas de sostenibilidad. Actualmente se encuentra radicado en la Ciudad de México. Bienvenido, Arturo. Gracias por acompañarnos también. Muchas gracias por la invitación. La emisión en junio del 2023 de las normas de información a revelar sobre sostenibilidad ha generado muchísimo interés, pero también muchas preguntas sobre su implementación. Así que en relación a eso te queremos preguntar qué acciones está tomando el Consejo de Normas Internacionales sobre Sostenibilidad para ayudar a las empresas a implementar las nuevas normas S1 y S2. Sí, gracias Florencia, y también gracias a la facultad por la invitación a participar en este foro. No tengo el privilegio de estar ahí con ustedes presencialmente, pero bueno, sí tengo el privilegio de que estoy en Zoom y puedo compartir pantalla muy, muy fácil. Así que para mantener su atención, precisamente porque no estoy de manera presencial, les comparto unas diapositivas para contestar esa pregunta que me acabas de hacer. En un momento les platico un poco qué estamos haciendo en cuestión de ayuda al mercado para estas normas, pero sí quizá me gustaría tomarme 1 minuto y medio para contextualizar de nuevo el porqué de estas normas y cuál es su principal objetivo. Los que nos dedicamos a estas cuestiones de sostenibilidad sabemos que, bueno, hay diferentes actores que tienen apetito por conocer lo que están haciendo las empresas en su desempeño en temas ambientales, sociales y de gobernanza, y entre este gran grupo de actores que tienen apetito por esta información están los inversores. Para poder hablarle a los inversores se necesita un lenguaje muy puntual, muy único, que esté ligado a lo que ya están esperando en términos de información financiera tradicional, y es por eso que hace un par de años se crea el Consejo de Normas Internacionales sobre Sostenibilidad, o ISSB por sus siglas en inglés. Hoy en día tenemos 2 documentos que se conocen como la NIF S1 y la NIF S2, que ustedes ven en pantalla, y bueno, vale la pena recalcar que el documento S1 es este documento que establece principios, conceptos, definiciones base para poder hablarle de sostenibilidad a los inversores, mientras que la NIF S2
tiene el objetivo de establecer requerimientos de divulgación específicos que estén relacionados al cambio climático, ¿no? Hablar sobre riesgos y oportunidades que estén ligadas al clima. También vale la pena destacar que, bueno, lo que estamos tratando de lograr con estos dos documentos es crear esta base global para hablarle a los inversores, ¿no? Ya lo mencioné anteriormente. Andrea en unos minutos va a hablar lo que hacen otras organizaciones como el GRI para hablarle de sostenibilidad a otros grupos de interés, pero es importante de nuevo contextualizar esta conversación que estamos teniendo a que lo que está produciendo el ICCB, lo que está produciendo la Fundación IFRS con estos dos estándares, son normas que ojalá vayan a ser globalmente aplicables, como lo son las normas contables, que nos ayudan a estandarizar la información que se incluye en los estados financieros, pero bueno, hablando obviamente del tema de sostenibilidad a los inversores. Y ahora sí, un poco, Florencia, a tu pregunta, nosotros tenemos una estrategia de 4 cuadrantes para poder apoyar a las empresas en su adopción de estas normas S1 y S2. Ustedes ahí la ven en pantalla. El primer gran, ahora sí que los primeros grandes esfuerzos que estamos haciendo tienen que ver con el contenido mismo de las normas. Si ustedes las leen con detenimiento, van a ver que muchos requerimientos están arropados por mecanismos de proporcionalidad. ¿Qué significa esto? Bueno, mecanismos que están diseñados conforme las habilidades, las capacidades, los recursos disponibles de las empresas, porque entendemos desde el ISSB que no es lo mismo pedirle ciertos requerimientos de divulgación a una empresa multinacional, global, grande, ¿no? Con una capitalización bursátil grande, que pedirle lo mismo a una pyme, a una empresa familiar, a una empresa mediana, ¿no? Entonces, precisamente dentro de estas normas, ya desde su origen, desde su creación, desde su letra, incluyen estos mecanismos de proporcionalidad. También estos documentos incluyen guías de orientación que tienen ejemplos de cómo interpretar los requerimientos de divulgación dentro de las normas, y a lo largo también del último año se han publicado materiales educativos, ya sea de manera directa por parte de la Fundación IFRS y también de manera conjunta. De hecho, trabajamos con el GRI para publicar un documento que compara y contrasta los requerimientos de divulgación de los estándares GRI y la norma S2, que es la que se enfoca en cuestiones climáticas. Por otro lado, tenemos el segundo cuadrante, que son las provisiones de alivio. Dentro de estas normas S1 y S2 hay requerimientos de divulgación que no entran en vigor en el primer año de las normas, sino que le dan a las empresas un colchón de un año para poder cumplir con esos requerimientos. El tercer cuadrante de esta estrategia tiene que ver lo que estamos haciendo con reguladores. El ISSB publicó una guía de adopción jurisdiccional que básicamente es un documento diseñado para los emisores de normas de cada país, para los reguladores de los mercados de capitales y de los mercados financieros de cada país, para que vayan entendiendo mejor estas normas y vayan revisando qué consideraciones pueden o no tomar conforme desarrollan una hoja de ruta para la implementación de estas normas S1 y S2 en sus marcos regulatorios. Vale la pena recalcar que IOSCO, la Organización Internacional de Comisiones de Valores, dentro de la cual el Banco Central de Uruguay es miembro, pidió a sus jurisdicciones miembros revisar estas normas S1 y S2 y pensar cómo ir incorporándolas en sus marcos regulatorios. Y finalmente tenemos ya el último cuadrante. Pusimos en marcha ya desde hace un par de años un marco de desarrollo de capacidades. Nos estamos vinculando con aliados a nivel global, a nivel regional, para poder llevar esta información del contenido, del espíritu y la letra de estas normas S1 y S2 a las diferentes jurisdicciones alrededor del mundo, incluyendo obviamente América Latina y el Caribe. Y en particular, este marco de desarrollo de capacidades, bueno, tenemos aliados como el Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas, como la Federación Iberoamericana de Bolsas de Valores y otros aliados también regionales que nos están ayudando, obviamente, a traer esta información y estos recursos educativos a los diferentes actores dentro de América Latina y el Caribe. Así que, bueno, ahí dejo un poco la respuesta, esperando de nuevo preguntas más adelante. Gracias, Arturo. Justamente tú hablabas de la guía de adopción jurisdiccional y una de las preguntas que nosotros teníamos era, más allá de aquellas jurisdicciones donde se está preparando la implementación de las normas, si había alguna experiencia o algo que nos quisieras traer sobre implementación que ya haya ocurrido en alguna jurisdicción o algún avance relevante que nos quisieras contar.
Sí, con gusto. Aprovecho también para buscar aquí la diapositiva con esa información. Dime un segundo. Ok, listo. Sí, bueno, recordándoles a todos que, bueno, estas normas se publicaron hace un año y unos cuantos meses, en junio del año pasado. Vino después, un mes después, el espaldarazo de IOSCO, que ya les platiqué, y desde entonces hemos visto que más de 20 jurisdicciones a nivel global han empezado a modificar sus marcos regulatorios para adoptar estas normas a nivel global. Ustedes ven en pantalla ahí algunos datos, digo, no me detengo en cada uno, pero bueno, importante mencionar que estas más de 20 jurisdicciones representan aproximadamente el 55% del Producto Interno Bruto Global y también más del 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Quizás se pregunten, bueno, ¿quiénes son esas 20 jurisdicciones? También tengo ahí esa información. En nuestro continente, en nuestra región, vemos Bolivia, vemos Brasil, El Salvador, Chile, la semana pasada o hace un par de semanas también sacó ya su consulta pública, y Costa Rica, además de Canadá. Y más allá de los nombres de esta diapositiva, quizá me gustaría recalcar la diversidad de jurisdicciones que existen, ¿no? Vemos a las economías grandes de nuestro planeta, ¿no? La Unión Europea está por ahí, el Reino Unido, está Japón, está Canadá, como le mencionaba anteriormente, está China, está Australia, ¿no? Economías que sabemos son de este grupo de economías avanzadas. Pero también, si se fijan bien en la lista, van a ver economías en desarrollo y economías emergentes. Está Brasil, que fue el primer país en el mundo en decir estas normas van para nuestra región, para nuestro país, perdón. Está Bolivia, está Chile, está Pakistán, Nigeria, Kenia, Turquía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que es bastante interesante ver que no solo son las grandes economías a nivel global que están tomando pasos para aplicar estas normas, sino que es una diversidad bastante interesante. Y quizá para terminar con la pregunta, les muestro lo que está pasando en América Latina y el Caribe. Ya les mencionaba yo que, bueno, Brasil fue el primer país a nivel global en emitir un comunicado ya oficial diciendo que estas normas iban a aplicarse en ese país. Ellos empiezan en 2026. También en nuestra región tenemos Bolivia y Costa Rica, que ya tienen resoluciones, ya tienen circulares oficiales. Bolivia empieza en 2027, Costa Rica empieza el próximo año para un grupo limitado de empresas y lo extiende para otro grupo más amplio en 2026. Pero también vemos actividad en Chile. Les mencionaba yo que hace un par de semanas ahí la Comisión para el Mercado Financiero puso en consulta pública una propuesta para modificar una regulación que tienen actualmente, que se basa en TCFD y SASB, y bueno, van a modificar están proponiendo modificar esa norma para que se alinee a la normativa S1 y S2. Lo mismo en El Salvador, tenemos una resolución que permite la implementación voluntaria de las normas. En México, en un par de semanas, yo creo máximo a finales de mes, se estará emitiendo una circular que también pide la divulgación con S1 y S2 para un grupo de empresas del sector real. En Panamá se han dado señales de que, bueno, los bancos hay que irse preparando ante la eventual llegada de estas normas. Y el caso de Colombia es muy, muy particular, porque si bien es cierto que en Colombia no se ha posicionado el emisor de normas en cuanto a S1 y S2, sí existe una regulación actual que le pide a las empresas reportar con las recomendaciones del TCFD, con los estándares SASB, que de nuevo son recursos que han alimentado la S1 y S2, y esa misma regulación incluye la frase cualquier estándar o marco que lo sustituya. Y bueno, los estándares SASB, las recomendaciones del TCFD son hoy en día parte de la Fundación IFRS, así que bueno, pensamos también que las empresas que están sujetas a esta circular en Colombia, pues están bastante preparadas para eventualmente, ya sea voluntariamente o porque se los pide su regulador, moverse a la base global de S1 y S2. Bien, muchas gracias. Por último, queríamos preguntarte, bueno, en la misma línea con lo que le preguntamos a Carolina, si se piensan emitir nuevas normativas sobre sostenibilidad o existen otros proyectos a futuro. Sí, la respuesta aquí es muy breve. Tuvimos que empezar por algún lado y entonces empezó por el clima, pero nos gusta decir internamente que, bueno, clima primero, pero no solamente clima.
Es por eso que, bueno, en los próximos 2 años ya se decidió que vamos a estar trabajando en 2 áreas en particulares, en 2 proyectos de investigación particulares. Uno tiene que ver con capital humano, que incluye obviamente cuestiones de cómo las empresas están tratando a sus empleados, a su staff, y también cuestiones de derechos humanos. Y el segundo proyecto es un proyecto que tiene que ver con biodiversidad, servicios ecosistemas y servicios ecosistémicos, básicamente naturaleza, ¿no? Y bueno, la idea es de nuevo acercarnos al mercado para recabar información de los inversores, de las empresas, de los diferentes actores que participan en estos temas sobre la necesidad de crear futuras normas S3, S4, ¿no? No está establecido en piedra que va a haber normas S3, S4. Hoy en día estamos en este proceso de investigación para recabar retroalimentación por parte del mercado, ver qué opinan sobre estos temas y eventualmente, si así lo decide el equipo técnico de la Fundación IFRS, pasar de un proyecto de investigación a un proyecto de emisión de normas donde ya esperaríamos en un futuro una normativa S3, S4 sobre estos temas que les platico. Muchas gracias. Y bueno, como comentaba María al inicio, ahora vamos a hacer un espacio de preguntas, así que los invitamos a que se queden con nosotros, porque ya tenemos preguntas del público para que puedan responder. Quizás para que sea más dinámico, empezamos con las preguntas que nos han alcanzado para Arturo, así continuamos con el tema y seguimos con tus aportes, Arturo. Una de las preguntas que nos hicieron es, ¿en cuáles de los informes de las empresas se puede divulgar la información acorde a las NIF-S? Ya, buena pregunta. Mira, la Fundación IFRS en la NIF S1 no es prescriptiva en cuanto al lugar, la ubicación donde esta información debe de presentarse. Lo que sí pide es 2 cosas importantes. Una, que la información financiera sobre sostenibilidad se reporte a la par de los estados financieros, al mismo tiempo que los estados financieros. ¿Por qué? Bueno, porque hoy en día lo que sucede es que las empresas quizás reportan sus estados financieros por ahí de febrero, marzo, y quizá pasan 2, 3, 4 meses y reportan sus temas de sostenibilidad. Visto desde el punto de vista de los inversores, ese desfase en el tiempo pues no es eficiente porque necesitan la información en un mismo periodo de tiempo, y lo que sí hace hincapié la S1 es que esa divulgación se dé de manera sincrónica. En cuanto al lugar, de nuevo, no hay indicación explícita dentro de la S1 de que la información debe de estar en un reporte anual, en los estados financieros, en un reporte de sostenibilidad, en un reporte integrado. Ahí la verdad es que somos bastante laxos y estamos dejando a cada regulador decidir dónde va a pedirle a sus regulados incluir esta información. Lo que sí se pide es que, bueno, la información financiera de sostenibilidad sea parte del mismo paquete de información que se le presenta a los inversores, ¿no? El lugar, el reporte como tal, ya dependerá de cada regulador. Perfecto, muy claro. Y la siguiente pregunta que nos alcanzaron para ti es, ¿cómo evalúas y percibes el avance de los reguladores en Uruguay con relación a la adopción de los estándares de sostenibilidad y SSB? Así como puede ser el Banco Central, la Comisión de Normas Contables Permanentes, por ejemplo. Sí, bueno, hemos visto obviamente, hemos tratado de estar acercándonos a las diferentes jurisdicciones. El trabajo que hemos hecho específicamente con Uruguay ha sido a través del Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas, GLENIF, o por sus siglas en español, o GLAS por sus siglas en inglés. Entonces, bueno, hemos estado dando esta información, creando esta conciencia sobre el contenido, el espíritu, la letra de estas normas a través de nuestros aliados, como les mencionaba yo, del Marco para Desarrollo de Capacidades. Entonces, si bien es cierto que hemos trabajado de manera indirecta a través de GLENIF, vemos también mucho movimiento en la región que tenemos esperanza que aliente a las demás jurisdicciones que no han dado esos primeros pasos a empezar a pensar cómo incorporar estas normas en sus marcos regulatorios, ¿no? Les mostré yo esa diapositiva con las diferentes banderas de nuestra región, pero bueno, más allá de esas banderas que les mostré, hay movimiento en Perú, hay movimiento en Uruguay, hay movimiento en Argentina, donde se han acercado a nosotros, se han acercado al GLENIF para pedir más información de estas normas, y de nuevo, siguiendo la recomendación de IOSCO de empezar a estudiar estas normas y tratar de incorporarlas en los marcos regulatorios, pues bueno, vemos este interés y este apetito por conocer más de nuestro trabajo. Muchas gracias, Arturo. Hasta aquí las preguntas para ti. Muchas gracias por la exposición, muy claro todo.
Y para continuar con el bloque de preguntas, Felipe, tenemos una pregunta que nos acercaron acerca de cómo las empresas que están presentando reportes de sostenibilidad deberían comunicar el cumplimiento de los principios del pacto. Bien, la comunicación de progreso ya por diseño está conectada con los principios de pacto. Entonces ya al reportar, entonces tenemos allí algo cubierto. Creo que hay un reto muy específico a estos estándares internacionales, cómo lo llevamos a una realidad local. Entonces, cuando hay determinados factores, ya sean por derechos humanos o en estándares laborales, que se cubren por temas legales de Uruguay, de la normativa de Uruguay, ¿cómo lo puedo incorporar a un reporte de sostenibilidad? Y eso lo digo también como herramienta para no entrar en el greenwashing, ¿no? Entonces, ¿cómo no voy a decir tengo un atributo de sostenibilidad que simplemente, bueno, o es un efecto de la realidad local, digamos? Y cuando tengo un reporte internacional, también soy una empresa que digo, no estoy haciendo determinadas acciones en derechos humanos, porque mi normativa ya lo cumple, y hay otro país, hay otra empresa en otra región que sí está haciendo actividades. Entonces, ¿cómo comparo esa información? Creo que es algo importante, porque los principios de Pacto Global son comunes para todo el mundo, son esa declaración que son comunes, pero sí hay unas realidades locales que son muy específicas. Entonces ahí es donde considero que está el reto. Muchas gracias, Felipe. Y bueno, tenemos también una pregunta para Carolina con respecto a las normas, que entiendo que son las normas, la pregunta refiere a las normas nuevas que se van a emitir. Y dice, de las normas que presentan, ¿cuáles son certificables o auditables por terceros? De estas normas de las que comenté recién, ninguna de ellas son auditables por terceros, ninguna de ellas establecen requisitos, todas son normas con directrices, con orientaciones para que las organizaciones puedan incorporarlas. A nivel de la gestión de los objetivos de desarrollo sostenible, a nivel de ISO se está trabajando, está analizando una norma con requisitos, pero todavía no ha avanzado en el desarrollo de la misma. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí las preguntas de este bloque y vamos a dar inicio al segundo bloque de exposiciones, así que invitamos a Inés García Fronti por el Comité del Grupo IR y a Gabriel Botino, representante reciente junto al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Penal. Bueno, vamos a presentar a Andrea Pradilla, de Global Reporting Initiative. Ahí tenemos a Andrea. Desde 2014, Andrea es la directora de IGRI en Latinoamérica, desde donde promueve la sostenibilidad empresarial, transparencia y rendición de cuentas haciendo uso de los estándares LEED. Es también miembro del Grupo Consultivo Mundial sobre Economías Inclusivas de la Fundación Thomson Reuters, miembro del Consejo Consultivo de CDP, Carbon Disclosure Project en América Latina, miembro del Comité de Expertos del Benchmark de Transformación Social del World Benchmark Alliance y miembro de la Junta Directiva de América Solidaria. Abogada por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y magíster en Relaciones Internacionales y Desarrollo Internacional de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Bueno, gracias Andrea también por acompañarnos. Andrea, los estándares LEED son ampliamente utilizados por muchísimas empresas de manera global, así que queremos consultarte qué importancia tienen estos estándares en el reporting de sostenibilidad y cómo ayudan a las empresas en este sentido. Muy buenas tardes a todos. Sí, aunque hoy me toca acompañarlos de manera virtual, desde oírlos estaba sintiendo la calidez y la cercanía que los caracteriza y no se imaginan la cantidad de veces que me he quedado lista para ir a Uruguay. Es la hora en que no conozco y espero que eso pueda transformarse muy pronto.
quería solo hacer una referencia a lo que decían, y es que no sabían si Arturo y yo aceptamos ir a eventos juntos. Curiosamente, vamos a muchos eventos juntos y es para mí un placer compartir no solo con Arturo, sino también poder conocer los capítulos locales de los que han por tantos años promovido la sostenibilidad desde el pacto, desde la ISO, desde la academia. Entonces, me siento muy honrada y muy orgullosa de estar aquí. Aprovechando también la virtualidad, yo quisiera contextualizar un poco esa pregunta. Cuando el GRI nace hace un poco más de 25 años, nace con una visión que en ese momento parecía un sueño de 3 personas, y era que algún día pudiéramos pensar que el éxito empresarial se iba a medir de manera distinta, y íbamos a poder tener indicadores ambientales, sociales y económicos que permitieran dar cuenta de ese éxito. Si ustedes o yo pensamos dónde estábamos hace 25 años y si algunos de ustedes ni siquiera existían, pueden preguntar, pero hace 25 años la rendición de cuentas era muy financiera, muy limitada a ciertos contextos, y en los eventos en que hablábamos de sostenibilidad, hablábamos más que todo de esfuerzos de filantropía, donde dábamos cuenta de una serie de inversiones sociales. Por un poco más de 25 años el GRI le ha apostado a ir madurando esa discusión a través del desarrollo de lo que hoy son conocidos como los estándares más utilizados del mundo, y nace precisamente de ese deseo de querer proporcionar un lenguaje común global para la transparencia corporativa que pudiera transformar la manera en que hacemos negocios, partiendo de la base de que la información es relevante, no únicamente en términos de la manera en que siempre hemos tomado decisiones, sino en términos de los impactos que puede estar generando una organización en la sociedad, el medio ambiente y la economía. Y es desde ahí desde donde se detona la discusión, y no podemos perder esto de vista, y es en primer lugar, ¿por qué necesitamos información en sostenibilidad? Es precisamente para que podamos dar cuenta de los impactos que estamos teniendo. Nace hace 25 años con 4 personas y hoy es el estándar más utilizado del mundo para elaborar memorias de sostenibilidad. El 78% de las 250 empresas más grandes del mundo utilizan GRI. Más de 85 jurisdicciones, alrededor de 300 políticas públicas hacen referencia o exigen los estándares GRI con diferentes recetas. Tenemos cerca de 1 millón de descargas alrededor de todo esto. Y en América Latina en particular pasa una cosa, y es, por lo menos en cuanto a las empresas listadas, de aquellas que reportan, que son un poco más del 80% según cifras de la OECD, el 97% usa estándares GRI. Entrega el GRI a las organizaciones. El GRI, dependiendo a quién se le pregunte, es muchas cosas para una organización, pero definitivamente su apuesta principal son los estándares, pero en el desarrollo y en la implementación en estos 27 años ha logrado ser un marco estandarizado, una herramienta de mejora continua, un lenguaje común global para comunicar impactos, un aliento hacia las organizaciones para enfocarse en la materialidad y atreverse a priorizar impactos en sostenibilidad, una manera de hacer tangible y asequible la sostenibilidad, otra manera de demostrar compromiso con todos los grupos de interés y de construir capital social empresarial, construir comunidad, donde la empresa se ve como un actor del desarrollo y es capaz de tener en cuenta y reconocer otros actores, por supuesto el inversionista, pero los clientes, los empleados, la comunidad, los reguladores, los proveedores, en ese ejercicio de éxito empresarial. Y es además un reductor de tentaciones. Sí, a mí me gusta este atributo del GRI porque cuando uno hace un reporte de sostenibilidad siempre quiere contar las cosas buenas que está haciendo, pero si lo está haciendo realmente de conformidad con lo que propone el GRI, reduce la tentación de reportar únicamente lo que se quiere e enfocarse únicamente en los impactos que son rentables, y nos invita a pensar en los impactos en clave de una debida diligencia en empresa y derechos humanos consistentes con la discusión de conducta empresarial responsable. Finalmente, el GRI termina siendo una herramienta de planeación estratégica hacia metas objetivas y comprobables. Y digamos que eso ha permitido que gobiernos y reguladores del mercado puedan referirse fácilmente a los estándares en sus iniciativas. Cuenta con una estructura flexible que permite proyectar hacia el futuro la sostenibilidad desde 3 ángulos: el componente organizacional a través de sus estándares universales, el componente sectorial a través de los estándares sectoriales y el componente temático a través de sus 31 estándares temáticos. Ningún otro standard setter en este momento de reporte
tiene la robustez que tiene el GRI para abordar 31 temas del desarrollo sostenible con el nivel de profundidad y tecnicismo que hace en este momento el GRI. Esto ha permitido que otros estándares que eran necesarios y son bienvenidos lleguen, por supuesto, también al ecosistema. Y en el centro de la discusión está la famosa materialidad. ¿En qué nos vamos a enfocar? Si nos vamos a enfocar únicamente en una materialidad financiera o únicamente en una materialidad de impacto. Para el GRI, quizá la discusión más importante que está dando en estos momentos es poder asegurarnos que las organizaciones continúen dándole una mirada a identificar aquellos asuntos que generan un efecto significativo en la economía, el medio ambiente y las personas como causa de las actividades y de las organizaciones, y que esa información puede ser relevante para varios grupos de interés y puede ser relevante para la gestión, y cómo eso va a permitir reflejar la contribución positiva o negativa al desarrollo sostenible de una organización a través de los estándares GRI. Al haber sido el primero en este ecosistema de generación de estándares y llevar más de 25 estándares, hemos acompañado y sido testigos del nacimiento y la transformación de muchos de los estándares, y nos sentimos muy orgullosos de decir que hoy tenemos relaciones de confianza y trabajo con todos los estándares internacionales, tanto de gestión como de reporte, que son relevantes para lo que hacemos, y que promovemos un principio esencial en este momento, es el principio de interoperabilidad entre los estándares del GRI y los demás estándares. En particular, trabajo que viene haciendo de manera muy juiciosa el ISSB, de llevar y de traer a los inversionistas a esta discusión y de ponerle más rigor a las métricas que la empresa va a informar, pero también el ejercicio de interoperabilidad que estamos haciendo y de co-construcción del estándar europeo de reporte. Algo que me llamó la atención del panel anterior es que teníamos a la Asociación de Exportadores de Uruguay. Todas nuestras empresas latinoamericanas que estén exportando a los Estados Unidos, a la Unión Europea, o que tengan vínculos comerciales con la Unión Europea, tienen coletazos del Pacto Verde en distintas proporciones. Entonces, el GRI al final ha buscado que exista a través de los esfuerzos colaborativos que hace a nivel mundial la posibilidad de potenciar el uso de varios estándares dentro de un mismo ejercicio, de manera que la organización pueda utilizar contenidos de uno o de otro de manera equivalente, pero también separarse cuando a ello haya lugar. En particular, las discusiones que hemos dado en clima con TCFD y con las normas del ISSB, y las que estamos dando en este momento en biodiversidad con el estándar de TNFD. Entonces, por ahora, quisiera, digamos, que abordarlo desde ahí, tu pregunta, y estar muy abiertos a que otras preguntas se detonen. Gracias. Te queríamos preguntar también, Andrea, ¿cuáles son los desafíos que tienen en común las empresas que reportan, teniendo en cuenta las distintas regiones donde se utilizan los estándares? Bueno, yo quise centrar esta pregunta en el nivel directivo de nuestras organizaciones. Yo me siento muy orgullosa, por lo menos en América Latina, y creo que en el mundo cada vez hay más construcción de talento capacitado para acompañar estos ejercicios. Vemos más esfuerzos académicos, vemos esfuerzos como el que ustedes lideran del observatorio. Y empieza uno a preguntarse qué falta. Y para mí todos los caminos conducen a que el mayor reto en este momento es la alta dirección de las organizaciones. Y ahí a mí me gusta, sin ser académica, intentar ponerle cifras a todo aquello que pueda tener cifras. Nosotros venimos haciendo desde el 2016 una encuesta en América Latina que se llama Direccionando las Sostenibilidades del Directorio, donde nos gusta preguntarle a los miembros de los directorios, en cada país le dicen directorio, junta directiva, consejo de administración, qué tanto saben de sostenibilidad, qué piensan realmente de sostenibilidad y cómo están entendiendo ese deber fiduciario de los administradores con respecto a la sostenibilidad. Y observamos que los desarrollos, la primera muestra de la encuesta la hicimos en el año 2016 y la última en el 2022, publicando en 2023. Los desarrollos están siendo muy tímidos frente a la apropiación de ese deber fiduciario por parte realmente de la alta dirección. Y digamos que eso lo que evidencia al final es las limitaciones que tiene todavía el tema de hacer una integración estratégica de los asuntos materiales, ambientales, sociales y económicos a la hora de tomar decisiones desde la alta dirección. Entonces yo creo que ahí tenemos sin duda un inmenso reto. Hay otros que son mucho más conocidos, pero habrá algunos que dicen el tema de la calidad de la información, pero realmente para mí el punto central donde tenemos que estar enfocando los esfuerzos, los que hacemos estándares y los que promovemos gestión de sostenibilidad,
es en lograr que a nivel directivo haya un verdadero compromiso, una verdadera apropiación de los temas de sostenibilidad que estén realmente alineados a la estrategia. Hoy es muy complicado para un CEO o para un gerente decir que estos temas no importan, y eso lo evidenciamos en la encuesta. El 99% de los encuestados dicen la sostenibilidad es muy importante. Pero ya cuando entramos a preguntarles cómo están ejerciendo esos roles, es decir, hasta qué punto se involucran en la estrategia, definen la materialidad, establecen recursos, las tasas empiezan a bajar dramáticamente. Cuando empezamos a preguntar quiénes en la alta dirección tienen conocimientos y competencias asociadas a la sostenibilidad, o como un todo, o desde los temas que pueden llegar a ser materiales para una organización, nos encontramos con que el número se reduce aún más. Y cuando les preguntamos cuántos de esos son conscientes de que se lanzan reportes, la mayoría son conscientes, pero les preguntamos si aprueban los reportes. Un 30% más o menos dice tener un rol pasivo frente a esa aprobación, pero muy pocos están logrando leer el reporte, usar la información del reporte, integrarla a la estrategia y con eso generar una manera diferente de relacionarse con la administración. Gracias, Andrea. Bueno, sin duda siempre hablamos, ¿no?, de la importancia de que la alta dirección esté involucrada para que la sostenibilidad sea realmente parte del ADN de la empresa, ¿no? Así que creo que es un poco lo que comentabas. Muchas gracias y seguramente después haya alguna pregunta del público para ti. Vamos a seguir con Gabriel. Gabriel Botinos, representante residente adjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en Uruguay, trabajando en organizaciones internacionales, sector público y academia. Tiene más de 16 años de experiencia en PNUD en varias áreas de desarrollo. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de San Andrés, Argentina, máster en Planificación Urbana y Ambiental por Tufts University de Estados Unidos, investigador visitante del programa Fulbright Nexus en 2012 en Columbia University de Estados Unidos, investigador invitado en Flaxo, Argentina, así como jefe de trabajos prácticos en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido también, Gabriel. Gracias por acompañarnos. Gabriel, la Agenda 2030 plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas en las esferas económica, ambiental y social. Y como Agencia de Desarrollo de la ONU entendemos que trabajan en diferentes países para ayudar y colaborar a que se alcancen estos objetivos. Entonces queremos consultarte cómo se implementan los ODS en las organizaciones a nivel nacional y regional. Bueno, buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. La verdad que súper feliz de estar acá y de poder compartir un poquito lo que hacemos. Como vos decís, nosotros estamos en más de 170 países trabajando en distintos aspectos que competen al desarrollo humano, ¿no? Es una de las agencias que hacemos todo y no hacemos nada, no somos una agencia especializada, sino que trabajamos en temas de desarrollo en general. En lo que tiene que ver con las finanzas específicamente, bueno, seguramente escucharon muchísimas veces a colegas repetir que hay un enorme gap en el alcance de los objetivos de la Agenda 2030, solo si utilizamos recursos públicos y que hay que destrabar recursos privados para acelerar el cumplimiento de esta agenda multilateral y llegar a 2030 con la mayor parte de los objetivos cumplidos y que esos objetivos no sean solamente aspiracionales, sino que sean objetivos y metas reales. En ese contexto y en esa gran masa de burocracia y de acuerdos y espacios multilaterales donde nos desempeñamos, en 2015 también, además de la Agenda 2030, hubo una conferencia muy importante en Addis Abeba sobre financiamiento para el desarrollo. Y ahí un poco empezó la semilla de nuestro trabajo en tema de finanzas para el desarrollo, valga la redundancia, donde se nos mandata a generar y fortalecer marcos integrados de financiamiento a nivel nacional para que las finanzas públicas y las finanzas privadas puedan estar alineadas al cumplimiento de esta agenda súper ambiciosa que se estaban proponiendo los países. En ese sentido, empezamos de manera un poco tímida, pero progresivamente a acelerar ese camino, a fortalecer el ecosistema de finanzas públicas y finanzas privadas en el mundo, y Uruguay es un ejemplo concreto y exitoso del trabajo en esa multidimensionalidad en todos esos aspectos, ¿no? Tanto en el aspecto del vector de finanzas públicas, como en el vector de finanzas privadas, como en el vector de gestión de impacto de los ODS, que es un poco el tema que están tratando ustedes acá.
como recién hablábamos con María hace un rato, para nosotros un poco la obsesión que tenemos es generar instrumentos, ¿no? No hablar y decir, bueno, terminamos y no entendimos un poco, que pasa la mayoría de las veces que yo hablo, pero en el punto de decir, bueno, ¿cuáles son los instrumentos que tenemos? ¿Cuáles son las cuestiones concretas que podemos generar para que puedan utilizar los estados? En el caso de Uruguay el desafío es doble, porque al ser un país contribuyente neto en términos de su nivel de desarrollo, son muy poquitos los recursos que recibe de cooperación internacional y básicamente los recursos que recibe están focalizados en bienes públicos globales, temas de biodiversidad, cambio climático, temas ambientales en general, que hacen no solamente un bien a Uruguay, sino al resto del globo en su tratamiento. Entonces, cada fondito que recibimos tratamos como de potenciarlo y de trabajar mucho en ese tema, en particular en el finanzas sostenibles, porque sabemos que lo que pasa acá es una caja de resonancia súper importante para América Latina y para toda la región. Entonces, haciendo un recorrido así a vuelo de pájaro en los 5 minutos que me quedan, ¿no? En temas de finanzas públicas hemos trabajado y acompañado al gobierno en este bono súper innovador, este bono Selví, atado a indicadores de cambio climático, que tiene un premio y un castigo por cumplir o por no cumplir ciertos objetivos, donde el Ministerio de Economía y Finanzas nos pidió que acompañáramos en el desarrollo del marco, que tiene mucho que ver con el desarrollo de taxonomía y el desarrollo de marcos de impacto, no es lo mismo, pero está muy relacionado conceptualmente, y trabajar en el instrumento de verificación. Hemos trabajado también en el primer bono de impacto en el tema de educación dual, que ¿no? Pero se lanzó hace un par de meses con la organización, con Ánima, con el banco, con el BID, con varios bancos, con varias organizaciones privadas que han invertido y varios organismos públicos que decidieron tomar un riesgo y implementar políticas públicas a través de la medición de impacto, ¿no? De vuelta, otra vez el tema que ustedes están tratando acá. Hemos trabajado en instrumentos similares también a este instrumento de financiamiento público con préstamos como con el Banco Mundial, donde estamos haciendo alguna verificación de una métrica similar y creemos que hay un potencial de escalabilidad enorme también ahí, ¿no? En términos de capital privado, bueno, estamos trabajando interagencialmente en el REIF, no sé si han escuchado alguna vez de ese fondo, que es el fondo de Renewable Energy Innovation Fund, el fondo de innovación en energías renovables, básicamente trabajando en la segunda transición energética. El PNUD trabaja en la parte de movilidad sostenible, y tenemos un equipo ahí desarrollando, de vuelta pensando en instrumentos, en el acompañamiento a las empresas para desarrollar reportes de sostenibilidad. Estamos convencidos que para ahí hay que ir, hay que desarrollar reportes de impacto, reportes de sostenibilidad, y por eso en el tema de gestión de impacto estamos trabajando fuertemente trabajando desde el principio, ¿no? Fortaleciendo el ecosistema, trabajando en taxonomías, trabajando en el fortalecimiento y la capacitación de bancos, de representantes del sector privado, del sector público, en medición y gestión de impacto. En el desarrollo hemos desarrollado un manual de impacto que podemos compartir en algún momento, que es súper interesante también, en el desarrollo de muchos instrumentos de esa naturaleza, y de manera continuada estamos trabajando en el fortalecimiento del ecosistema, ¿no? Hay una mesa de finanzas sostenibles aquí que seguramente tienen familiaridad con esa mesa, liderada por el Banco Central y por el MEF. Es algo súper significativo. Quizás lo vemos con muchísima naturaleza en el contexto uruguayo, pero eso no es algo que sucede en todos los países, que dos organismos, instituciones tan fuertes como el Banco Central y como el Ministerio de Economía lideren ese espacio en particular. Hay muchas mesas de finanzas sostenibles en América Latina, poquitas que tengan un liderazgo tan fuerte desde los espacios que valen, ¿no? Donde se toman las decisiones que generan cambios en la normativa, donde se generan las ventajas comparativas y competitivas para un sector o para otro. Me parece que es algo súper importante en el caso de Uruguay. Y tenemos también mucho trabajo de futuro, y estamos desarrollando un pipeline de generación de proyectos súper importante, principalmente trabajando con las contribuciones nacionalmente determinadas en el ámbito del cambio climático y viendo cuáles son los espacios del sector de movilización de recursos para implementar los compromisos que el país se
comprometió, se autoadjudicó para llevar adelante en el futuro, y ahí también hay una línea súper fuerte de mucho de lo que ya se compartió aquí, focalizado particularmente en la medición de impacto de esas medidas sectoriales específicas. Así que termino con dos cosas. Una, que acérquense a nosotros a trabajar en conjunto. Me parece que un ecosistema fuerte en este ámbito es vital para escalar y para evitar solapamientos y para que no haya espacios ciegos que unos u otros dejemos de trabajar porque asumimos que puede estar otro actor trabajando en ese tema. Dos, que vamos a seguir tratando de pensar en instrumentos, y ese es un poco nuestro foco. Tres, que como se cae Maduro, yo no soy el responsable de llevar esas acciones adelante. Aquí está Magdalena Preve, que es una de las personas responsables, o es la responsable de en nuestro equipo del tema de finanzas sostenibles, y lidera un equipo grande en estos temas, así que se acercan a Magda más que a mí en ver cómo podemos trabajar en conjunto y cómo podemos hacer algo que pueda potenciar el cumplimiento y el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible, que era el inicio de tu pregunta y que me ha ido un poco de foco. Pero muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Seguramente después haya alguna pregunta más. Vamos a seguir con Inés ahora. Inés García Fronti es miembro del Comité de Integrated Report LATAM, directora del Centro de Investigación en Contabilidad Social de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, doctora en Contabilidad y Contadora Pública de la Universidad de Buenos Aires, directora del Centro de Investigación y presidenta de la Comisión de Sustentabilidad del Consejo Profesional en Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y asesora de la Unidad de Investigación en Contabilidad y Tributaria del Departamento de Contabilidad y Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la UDELAR. También bienvenida y gracias, Inés. Gracias. Y te queremos preguntar, desde tu rol como miembro del Reporte Integrado LATAM y de la academia también, ¿cómo se visualizan en Latinoamérica la integración de las diferentes guías en el reporte sobre sostenibilidad? Bueno, muchas gracias por la invitación. Presento brevemente al grupo de Reporte Integrado LATAM. Es un grupo LATAM, excepto Brasil, que por la envergadura que tiene su propio grupo. El reporte integrado, y en los últimos tiempos lo que tiene que ver con reporting integrado, no solamente reporte integrado, la Fundación IFRS ha ubicado o legitimado diferentes grupos regionales. Yo formo parte del grupo regional Latinoamérica, en el cual también está incluido Uruguay, y sí me parece interesante la visión que tenemos. El grupo está conformado por academia, como se comentó, por empresas, por consultoras y por auditoras. En ese sentido, con la pregunta que me haces, ahí voy a la pregunta, hay como varias cuestiones que me parecían disparadores, y un poco sin tomar la voz del grupo, pero sí para expresar la preocupación que visualizamos en relación a la perspectiva o a las perspectivas que tiene la aplicación de las diferentes guías que hay, ¿no? Los dolores de cabeza que tienen las empresas, que nos expresan las empresas, la incertidumbre que tienen las auditoras y las consultoras en general para trabajar esta temática. Yo pensé algunos problemas, los pensé de a dos, no sé si es peor o mejor, pero cuando uno piensa algún problema es como que toma otro. Por ejemplo, interoperabilidad de las diferentes guías me parece una problemática clave que está vinculada a la conectividad de la información. Y no está todo dicho, lo comentaron expositores anteriores, pero sí me gustaría como marcar, o sea, poner un golpe más del martillo en esos clavos que ya empezaron a plantear los otros expositores, en términos de seguir trabajando en lo que tiene que ver con la conectividad entre la información interna y la información externa. Y cuando hablamos de conectividad de la información de la propia organización e interoperabilidad entre las diferentes guías, que parece un trabalengua, hay una gran pregunta, que esa todavía no surgió, que es ¿quién se hace cargo monetariamente de financiar esa interoperabilidad? Y ahí aparecen una cantidad de plataformas, ¿no? Esas plataformas, de algunas se mencionó, los diferentes organismos, que acá hay representantes presentes, invierten fondos en emitir guías contrarreloj, porque es una carrera aceleradísima, para decirte, como guías que se mencionaron, tal guía con tal guía, de esta forma está la interoperabilidad. Pero, por el otro lado, como para poner sobre la mesa, no voy a dar soluciones, sino como poner más actores en la mesa,
tenés plataformas en las cuales hay consultoras que brindan plataformas, por ejemplo, para que trabajes o calcules tu huella hídrica. Una consultora en particular comenta que, por ejemplo, en Argentina no hay ninguna empresa que pueda pagar esa plataforma de huella hídrica, ¿no? Como, lo doy como un ejemplo de la limitación, o sea, está la herramienta, pero tenés que pagarla. Que una consultora genere una herramienta en la cual me anoté todas las guías que toma esta plataforma en particular, lo que hace en relación a huella hídrica, cuando vos pagás a esa consultora, obviamente conecta GRI, ISSB, TCFD, CDP, SASB y las normas europeas. Existen, pero tienen unos costos todavía muy altos. Por el otro lado, tenés plataformas que a veces generan las empresas, y en ese caso hablas de empresas en Latinoamérica de industrias súper controvertidas, en particular cementeras, en Colombia, en México, que sí pueden pagarlo. Entonces, hablamos de una escala de interoperabilidad completa que requiere muchos fondos, algunas cuestiones como más iniciales que sí, tal vez con las guías se pueden hacer, ¿no? Ese tema o esa cuestión de la interoperabilidad. Vinculado con eso, con la interoperabilidad de las guías, otra de las cuestiones que también se mencionó es la comparabilidad y la transparencia de la información. Y ahí sí me parece muy interesante que a veces algún organismo regulador, en este caso menciono un caso reciente, que es de Chile, es en particular, o sea, tiene que ver también con lo que mencionó Arturo, ¿no? Las últimas decisiones que tomó Chile, en este caso en particular, la Comisión para el Mercado Financiero, ha generado y es accesible un visualizador, lo denomina de indicadores de memorias integradas. ¿Qué tiene de bueno esto? Hay antecedentes en Latinoamérica, por ejemplo tenés Perú, que hace bastante tiempo, mediante cuestionarios, les consulta a las empresas diferentes cuestiones de la sustentabilidad, que de alguna forma genera una interoperabilidad de guías en esa respuesta del cuestionario. Chile avanza un paso más, porque lo que hace es determinados indicadores, de hecho los invito después a buscarlo, determinados indicadores, por ejemplo capacitación, cliqueas en capacitación y accedes en este momento a todas las empresas listadas en Chile, qué cantidad de dinero han invertido el último año en capacitación y a cuántos empleados han capacitado, ¿no? No es la única iniciativa para nada, pero sí es una iniciativa pionera de plataforma que de alguna forma que un organismo público o algún tipo de organismo se haga cargo financieramente genera comparabilidad y transparencia. Y dos cuestiones más que también se tocaron, pero para mencionar ejemplos, cuando se habla de sistemas integrados, que también se mencionó, o sea, los problemas que tienen los sistemas integrados de las organizaciones para que toda esta información de la cual estamos hablando esté disponible, me parece muy interesante como poner sobre la lupa los casos de transparencia de doble materialidad. No hay tanto, pero por ejemplo una SEM, es una cementera de Perú, genera, a partir seguramente de inversiones que tuvo que hacer y cierta competencia o participación en ecosistemas financieros, por eso lo transparenta, pero es muy interesante ver su proceso de materialidad de impacto a través de un brochure en el cual está disponible, cómo de ese proceso de materialidad de impacto para los diferentes grupos de interés pasa a una materialidad financiera y cómo mantiene las dos materialidades a partir de la integración en sus sistemas de cuestiones que se mencionaron, encuestas a diferentes grupos de interés, una materialidad financiera generalmente más plasmada a la vez en Latinoamérica y en todos los países, ya no con encuestas más generalizadas a grupos de interés, sino entrevistas en profundidad a actores claves, que son los que dan los riesgos ASG para la materialidad financiera. Así que bueno, la integración de esos sistemas y un temita más en lo que veo con la interoperabilidad, que ya lo mencioné, la clave en esta interoperabilidad de guías del rol del gobierno, ¿no? Como diferentes organismos, el gobierno en particular, un caso emblemático, me parece el de Perú, que se denomina Obras por Impuestos, es un proyecto en particular del gobierno peruano en el cual determina diferentes obras que se pueden realizar, están focalizadas en temas de agua, saneamiento de agua y educación de calidad, y a partir de eso genera como un tablero para decirle, miren empresas, ustedes pueden invertir
en estos diferentes proyectos y se condonan impuestos. Es súper interesante, está transparentado, es como muy puntual, no tiene aún una gran escala, pero me parece un caso concreto de interoperabilidad con los ODS, me parece como que la comunidad puede acceder, podés verlo, no es el único caso en Latinoamérica, pero sí como bastante pionero para mostrar la interoperabilidad. Gracias, Inés. La segunda pregunta que tenemos es ¿cómo reportan en Latinoamérica las empresas B y cómo impactan las diferentes legislaciones BIC en el reporting sobre sostenibilidad? Bien, y ahí prometo ser breve para cumplir, creo que me quedan unos minutos para completarlo. Con esa pregunta que me haces, me parece interesante poner en la mesa algo que surgió como solapadamente hasta ahora, pero no explícitamente, que es, ¿y qué pasa con las pymes, ¿no? En Latinoamérica, en lo que hace reporte? Cuando vos hablas de, vos mencionabas la ley BIC, me parece que la ley BIC en Latinoamérica lo que ha hecho, en el caso particular en Uruguay, que está regulada, y también en otros países, como por ejemplo en Perú, es un impulsor para que los reportes, en particular lo que tiene que ver con la transparencia del triple impacto, que la ves en los estatutos, o sea, si cae la ley BIC en la empresa, está obligada a que en su estatuto explicite al menos un impacto social, uno ambiental, y si eso se pudiera ver en los respectivos organismos, sería fantástico. Eso no pasa. Va como muy paulatino, todavía no se ve tanto, no hay tanta transparencia, pero sí me parece que es un impulsor. Es como que activa cosas. La ley BIC en particular me parece que es un impulsor que abre la puerta a diferentes roles del gobierno, como el que mencionaba el proyecto de Perú, Obras por Impuestos. Cuando vos hablas de la ley BIC, tradicionalmente, como nace, lo que estás esperando es que el gobierno, en las ideas tradicionales, en la génesis de la ley BIC en Italia, estás esperando que el gobierno tome alguna decisión como que a esa organización que está bajo la ley BIC le condona ciertos aportes patronales porque cumple esas cuestiones. Entonces creo que impulsa transparencia, impulsa reportes. La ley BIC no es lo mismo, pero muy vinculado con empresas B. Me parece que en el caso de empresas B, que es un movimiento súper fuerte en Latinoamérica, el cuestionario extenso de empresas B no está todavía bien articulado en los reportes, como que a veces se desperdicia. Es un cuestionario buenísimo que tienen las empresas, que a veces lo encontrás en las páginas de empresas B, pero si la empresa genera un reporte de sostenibilidad o aún un reporte integrado, no está enriquecido, o sea, no hay interoperabilidad, no está tan conectado, como que no se le saca provecho. Y el último punto que quería mencionar, también me voy de empresas B, como diciendo, bueno, ¿y qué pasa en Latinoamérica con las pymes? Bueno, las puede ayudar en parte el ecosistema de empresas B, las leyes BIC, yo creo que el GRI, ¿no? Porque GRI, Andrea en la sala, el GRI ha hecho en Latinoamérica varios movimientos, que justo no mencionó Andrea, pero ha hecho varios movimientos súper interesantes que tienen que ver con, si ella mencionó los casos específicos de exportadoras. En lo que hace a pymes exportadoras de Latinoamérica, hubo varias iniciativas, menciono en particular una que me gustó mucho, que es de Perú, en la cual GRI y otros organismos ayudaron a que empresas exportadoras de Perú, de banana, cacao y café, todas cosas súper ricas para esta hora, las apoyaron para que las pymes preparen sus primeros reportes, ¿no? Eso me parece genial, como que todas esas iniciativas hacen que las pymes no sean olvidadas. Y un punto más también para las pymes que las ayuda, obviamente que se mencionó, son las matrices europeas que traccionan. Y no solamente las matrices, sino menciono un caso particular de, bueno, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, y en Buenos Aires hace poco el gobierno de la ciudad, ni es político porque es de un gobierno anterior, pero había generado un movimiento por el cual se le acercaron las empresas de tecnología porque tenían iniciativas sustentables de tecnología grandes, y se generó con el gobierno de la ciudad un triángulo por el cual empezar a ayudar a empresas pymes de tecnología, pequeños emprendedores, o sea, que están moviendo, digamos, mueven o forman parte de las pymes, a que empiecen a generar conductas o aprendizajes que tengan que ver con mejoras sociales, mejoras ambientales, ¿no? Como que ese cuadrilátero, por ese cuadrilátero va, o sea que
tiene que haber alguien que financie, que articule y que ayude. Y a veces que una, porque muchas veces escuchas empresas grandes que dicen, y nosotros querríamos ayudar, y en realidad también en la cadena de valor necesitan que estén capacitadas. Y pequeñas, digamos, diferentes gobiernos u otros articuladores pueden hacer que eso suceda. Muchas gracias, Inés. Vamos a dar lugar a otro espacio de preguntas, que entiendo María ya tiene algunas disponibles, así que... Bueno, muy bien. Tenemos una pregunta que está dirigida a Andrea, así empezamos con ella. Dice, ¿cómo las empresas que presentan reportes de sostenibilidad con el foco de la materialidad de impacto pueden incorporar la materialidad financiera a sus informes? Bueno, esa pregunta me encanta porque nosotros el año pasado hicimos, digamos que técnicamente y conceptualmente hay mapas hechos para esto. Hay un mapa que muestra que primero se hace debida diligencia en la empresa de derechos humanos, yo entiendo mi empresa, identifico todos mis impactos, los evalúo de este proceso de la debida diligencia, saco mis temas de mi matriz de riesgos y posteriormente a identificar cuáles esos impactos pueden ser materiales financieramente. A ver, Andrea, no sé si nos Eso escuchás. digamos Probablemente que conexión. cómo se hace. En la vida real, nosotros no me digas, ¿me oyen ahí mejor? Hola, ¿me oyen? Ahora sí, te podemos pedir si podés repetirnos la respuesta porque justo se cortó la conexión cuando estabas empezando. Perfecto, no, les decía que técnicamente y conceptualmente yo arranco haciendo un proceso de debida diligencia donde yo entiendo mi empresa, después hago una identificación de todos los impactos externos en clave de derechos humanos y siguiendo el marco de principios rectores en empresa de derechos humanos. Hecho esta lista de grandes impactos, procedo a evaluarlos y esa evaluación debe ser tanto cuantitativa como cualitativa, teniendo en cuenta, por supuesto, los principios de severidad de los marcos. De ahí debo poder obtener una lista de temas materiales y todo este proceso, todo el tiempo, conceptualmente yo debo estar hablando con stakeholders y expertos para asegurarme que la identificación que estoy haciendo de los impactos externos es correcta. Habiendo hecho esa identificación de impactos de carácter externo, debo identificar cuáles de esos temas regreso yo primero a matriz de riesgos y posteriormente acompañándome de los estándares, especialmente de los que ya estén disponibles para materialidad financiera, me devuelvo y reviso cuáles de esos pueden convertirse a su vez en aspectos financieramente materiales. Eso digamos que es conceptualmente. En la vida real y en la práctica, el año pasado decidimos hacer un estudio que buscaba identificar las mejores prácticas por parte de empresas latinoamericanas a la hora de hacer estudios de doble materialidad. 3 meses después de comenzar el estudio dejó de llamarse Mejores Prácticas y se llamó Prácticas. Porque estamos todavía muy al comienzo de la curva para poder hablar de mejores prácticas en doble materialidad. ¿Qué identificamos? Y con gusto les comparto el estudio, no sé cómo tenga yo mi conexión, pero nosotros nos la pasamos haciendo estudios cuando uno lleva 27 años siendo el líder de los estándares, tiene una responsabilidad de mirarte si lo que dijo que iba a hacer se está haciendo o no. Y ahí lo que logramos identificar es que había diferentes drivers para hacer primero el estudio de materialidad y que normalmente ahí llegaban las empresas que estaban muy expuestas internacionalmente y el debate las iba llevando a madurar, o aquellas que querían madurar la empresa a fuerza de alguna manera a través de un ejercicio de estos. Pero en ninguno de los escenarios estaban haciendo doble materialidad porque se les estuvieran pidiendo realmente los inversionistas, ni porque lo estuvieran pidiendo realmente los reguladores, sino lo que había era un interés de una serie de empresas muy pioneras de querer hacer este ejercicio. Y en la vida práctica, a lo que se resumía es, de salida voy con GRI, de regreso voy con SASB. Para serles muy franca, fue así de simple como se hizo. En algunos ejercicios, las empresas sí identificaron que al regresar empezaron a llegar nuevos actores dentro de la organización que fueron de alguna manera trayendo nuevos lenguajes de riesgo que no estaban en las matrices.
y fueron aprendiendo también de impactos externos que, si bien no iban a ser incluidos en la matriz inmediatamente, potencialmente podrían terminar en la matriz. Entonces, lo que se detonó al interior de las organizaciones fue, digamos, que ese ejercicio de ver cómo se está haciendo. Yo creo que ahí lo que es interesante es esa salida y entrada de los temas y lo que eso puede hacer en términos de transformación cultural en una organización, en un proceso de sostenibilidad. Digamos que conceptualmente es salir y mirar qué quiere decir estrés hídrico hacia afuera y qué puede querer decir estrés hídrico hacia adentro y cuánto me vale hacia afuera y cuánto me vale hacia adentro. Pero eso tiene que partir de una determinación de impacto primero en clave de derechos humanos, porque la tentación nunca va a ser que prioricemos en clave de derechos humanos, la tentación va a ser precisamente que prioricemos en clave financiera. Entonces, para nosotros el punto de partida sí tiene que ser esa discusión de derechos humanos. Yo quiero aprovechar esto que planteabas porque es que plantearon unos temas muy interesantes frente a las pymes. La gran obsesión de nosotros en GRI y en América Latina son las pequeñas y medianas empresas. Nosotros estamos convencidos de que las grandes ya llegaron y lo que van a hacer es sofisticar y tienen la capacidad de adquirir herramientas. En este momento están un poquito enredados, para serles franca, están sí, es verdad, están abrumados con la cantidad de marcos, con la cantidad de requisitos, con que llegaron los abogados, con que ahora llegaron los contadores, sí, eso es abrumador, pero hay músculo para salir adelante. Donde realmente tenemos que enfocar los esfuerzos es en la pequeña y mediana empresa y en la empresa grande que es cerrada y que no va a llegar a regulador financiero, que es el grueso de las empresas en América Latina porque nuestras empresas no se listan en su mayoría en mercado de capitales. Nuestras empresas se apalancan con crédito y fondo de capital privado mayoritariamente. Y en esas empresas, me encanta que tú hayas traído el ejemplo del Perú porque es uno de los proyectos más complicados que hemos hecho en el GDI, porque eran empresas realmente muy chiquitas que estaban exportando, pero no es el único. Nosotros a través de nuestro programa de negocios competitivos hemos logrado trabajar en América Latina con más de 3.500 pequeñas y medianas empresas que lograron hacer un reporte siguiendo estándares GRI. Y eso nos dio, digamos que nos ha dado una serie de aprendizajes, especialmente frente a lo que no hay que hacer con las pymes. Y eso es bien importante. Lo primero es no romantizarlas. A nuestro juicio se romantiza mucho la discusión de lo que puede hacer la pequeña y la mediana empresa y la realidad en la mayoría de los territorios es que sí quieren contribuir, pero están intentando sobrevivir. Entonces, en ese ejercicio de supervivencia que está haciendo una pequeña y una mediana empresa, traerle una discusión de doble materialidad es espantarla frente a la sostenibilidad. Hay que en esto ser muy pragmáticos si realmente queremos llegar al grueso del tejido empresarial que es la pequeña y la mediana empresa, y es enfocarla así desde la materialidad, pero en 3 o 4 temas, y probablemente van a estar años luz de reportarnos de conformidad con los estándares, pero con que se vayan acercando a los lenguajes de querer medir la gestión, ahí ya vamos ganando entre todos y les ayudemos entre todos los ecosistemas a que ellos encuentren oportunidades de mercado a través de la sostenibilidad, bien sea vía exportación, bien sea vía los clientes que pueden llegar a adquirir y cómo son ellos proveedores seguros, ahí vamos ganando todos y esa discusión de regulación no se está dando. Y de ahí la importancia de lo que mencionabas tú con la ley BIC, sí es un impulsor. Nosotros hicimos también otro estudio de cómo todas las políticas públicas quedaron con diferentes recetas. La ley BIC hay en Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay, y hay proyectos en Argentina, ha habido un proyecto por mucho tiempo en Chile, otro en Brasil, Panamá también tiene ley, y quisimos ver qué tanto estaba impulsando las discusiones y efectivamente lo que hizo fue simplificar el lenguaje para la pequeña y la mediana empresa que quería llegar a hablar de estos temas y pensaba que de esto solo hablaban los del Dow Jones y las empresas que hacían GRI, SASB, TCFD, TNFD, o sea, una cosa complicadísima. Pero la discusión no se puede quedar ahí porque digamos que a lo que nosotros también queremos apuntarles, muchos de nuestros debates se van al regulador financiero, pero resulta que nosotros estamos llenos de reguladores. El regulador ambiental, el regulador del agro, el regulador del comercio exterior, y esos también están solicitando información. Entonces, a esos, por supuesto, les interesa mucho más una materialidad de impacto, pero tienen que ser también conscientes de esta materialidad financiera. Entonces, esta convivencia entre las dos materialidades, y vuelvo a la pregunta inicial, de impacto y financiera, tenemos que empezar a darla con todos los reguladores, independiente de si su mandato es únicamente el componente financiero. Al estar sirviendo ellos los fines del Estado, el fin del Estado no puede ser únicamente hacer un sector más próspero.
el fin del Estado normalmente tiene que estar asociado digamos que a la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos, al desarrollo sostenible, dependiendo de las constituciones de cada uno de los países en América Latina. Entonces creo que hay que aumentar esos niveles de confort de la empresa técnicamente de poder hacer los ejercicios de materialidad, pero también de los reguladores de no quedarse únicamente con una visión, ni los BIC únicamente con la de impacto, ni los financieros únicamente con la financiera, sino empezar a navegar entre este español-inglés, inglés-español con mucha más facilidad, porque las dos visiones son absolutamente necesarias para transformar el ecosistema. Muchas gracias, Andrea. La siguiente pregunta ya la contestante, que tenía relación con el vínculo de GRI con las pequeñas y con las pymes, justamente cómo podían aplicarlas, así que bueno, muchas gracias por tus aportes. Y para continuar, la siguiente pregunta que le queremos hacer a Gabriel nos dice, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan las empresas de Uruguay para contribuir a los ODS? Estrictamente en el ámbito de las finanzas sostenibles, creo que el primer desafío para las oportunidades que surgen, lo digo al revés, ¿no? Es como construir pipeline, es construir situaciones o modelos de negocios que permitan que se genere un ecosistema de financiamiento para ese tipo de empresas y que se cumpla con algunos objetivos de sostenibilidad. Vuelvo al ejemplo de este fondo RAIF que le hacía mención hace un rato, ¿no? Uno de los desafíos más importantes es tener pymes o tener empresas con una escala lo suficientemente significativa que no estén ocupadas en subsistir o en tener, no sé, su cadena de insumos actualizada o su cadena de proveedores atendida, pensando en temas de sostenibilidad y financiándose de una manera mucho más sostenible o pensando en acciones de mayor sostenibilidad, y pudiendo asignar tiempo a tener métricas de impacto, en tener capacidad de reporte y tener una capacidad que permita cumplir con los objetivos del ámbito en el que se desempeñen a través de este tipo de financiamiento. La pregunta es súper general, pero en términos del ámbito de finanzas sostenibles, creo que para nosotros y para el contexto uruguayo hay financiamiento, hay inversión, hay fondos, hay recursos, hay más dificultad de construir un pipeline que cumpla con ciertas condiciones para poder acceder a ese financiamiento. Muchas gracias, Gabriel. Y bueno, la siguiente pregunta es para Inés. Y nos consultan cómo las empresas de Latinoamérica están combinando los diferentes estándares o marcos para reportar. Bien, ahí voy a tratar de ser sintética, pero en Latinoamérica tenés como que esas iniciativas, la sopa de letras viene súper distinto en México, en Colombia, que lo puede ser en Argentina, en Chile, en algunas tenés como mucha empresa, sobre todo hablando de las empresas cotizadas, con mucha experiencia en guías sectoriales, que son las de SASB, ahí tal vez tenés, no sé, México, en otros lados tenés como mucho trabajo ya de empresas en lo que son guías TCFD, que son relativas al cambio climático. Entonces, en las empresas grandes, que uno previamente hubiera dicho, no, las listadas van todas, o las grandes van todas parecidas, con lo que mencionaba Arturo, si llegaron a leer en el detalle de lo que él mostró en los diferentes países, la aplicación, o sea, el llegar a las ISSB, estoy hablando acá obviamente de las grandes, es un camino súper distinto en cada una de las empresas. Algunas están muy cerca porque ya tenés análisis por los cuales aplican ya diferentes guías, las tienen operando, interoperando, que eso es lo importante, y están como con una brecha más corta para ISSB. Y en otros lugares estamos con una brecha más grande, ¿no? para aplicarlo. Así que esa sería un poco la respuesta, si iba a ese sentido, que la aplicación de las guías es diversa, sobre todo pensando en las grandes, y que se va, o sea, la verdad se va a ver con los primeros reportes ISSB, cuando estén esos reportes y la calidad de esos reportes, ¿no? Que tal vez pasa algo parecido a lo que decía Andrea, que uno empieza y junta una cantidad de empresas y dice las mejores prácticas, y después hay que ser realistas y es bueno, ya es valioso que nos cuenten las prácticas para que otros aprendan. Un tema más que me parece interesante es que todos estamos a la expectativa
del primer año de aplicación de las ISSB, pero hay que bajar las expectativas porque va a ser parecido a lo que pasó hace 15 años en Latinoamérica con las NIF, que es el organismo regulador tiene el margen de maniobra de decir, o sea, las guías son súper potentes, la S1, la S2, la S1 y la S2 traen atrás a todo el resto de guías, excepto el GRI, pero obviamente interoperan. Pero cada uno de los organismos reguladores tiene como el pulso para decir en esas exenciones, excepciones, permisos que le va a dar el primer año, cuántos permisos hay. Si la Fundación IFRS es la que emitía las NIF y va a utilizar toda su fortaleza y experiencia en la aplicación de ISSB, lo predecible es que los permisos sean muchísimos, que los primeros años de aplicación de S1 y S2 estén muy lavados, en un buen sentido, de relación de las normas, o sea, como que muy desdibujada la norma. Con tanto permiso es como que tal vez desaplicado, digo los números de las NIF, en los primeros años tal vez entre cosas que debías no aplicar, eso va a pasar con las ISSB, el organismo regulador te dice el primer año tal porcentaje no lo aplicás, supongan un 30%, tal otro porcentaje podés no aplicarlo, y vos elegís no aplicarlo, te quedás con un 40%. Decís, he aplicado el ISSB, S1 y S2 en tal mercado, según el organismo regulador, y estás usando el 40% de la norma. Entonces va a haber que esperar un tiempo para ver qué pasa. ¿No? Por eso también, bueno, nada, me voy de tema, pero volver al tema de las pymes, porque ahí decís, bueno, que sigan su camino, tienen margen de maniobra las empresas grandes, que vayan avanzando, que impacten en la cadena de valor, pero mientras tanto tenés todo el resto de empresas que algo tienen que hacer, medir, reportar, transparencia. Sí, exacto, es un poco lo que estuvimos hablando durante todo este encuentro, que lo más importante, y aquí había una pregunta que era bastante genérica, no se la dirigí a ninguno, era cuál es la importancia de las empresas para reportar. Creo que es un poco todo lo que han aportado ustedes, o sea, desde todas las aristas tienen muchas respuestas, empecemos cuál es la importancia, pasamos a hablar hoy y terminamos mañana porque por varios aspectos es importante y relevante reportar. Bueno, les queremos agradecer a todos la presencia, por supuesto, a todos los que nos acompañaron, a los expositores, Andrea desde allí, que nos siguió por el Zoom, y los aportes han sido muchos, y ojalá tengamos otros encuentros del estilo, creo que aportan bastante y podamos seguir generando redes entre todos nosotros. Así que bueno, muchas gracias y buenas noches.